Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Si pueden abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 13 en adelante. Primera de Pedro está casi al final de su Biblia, antes de las cartas de Juan, después de Santiago. Hemos estado estudiando esta carta de Primera de Pedro y ha sido toda una experiencia, ha sido un gozo, pero ha sido un desafío también, porque es una carta que contiene mucha riqueza teológica y doctrinal y muchas cosas que son difíciles de entender. Pero vamos a orar que el día de hoy el Señor use su palabra para su gloria y para bendecir a su pueblo y salvar a los perdidos. Vamos a leer el texto y luego oramos. Primera de Pedro 3, del versículo 13 hasta capítulo 4, versículo 6. Dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones
y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan de ustedes y los acusan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar. Señor, te suplico, Dios, que uses este tiempo en el que tu pueblo está congregado para pastorearnos, alimentarnos con tu palabra, darnos discernimiento y sabiduría para crecer en el conocimiento de ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que puedas transportarte en el tiempo, unos 2000 años, cuando se escribió esta carta, y recuerdes y entiendas el contexto en el que Pedro está escribiendo estas palabras. Él está escribiendo a cristianos que eran una minoría muy pequeña, un grupito insignificante, rodeado de personas que están buscando acusarlos de mal, están burlándose de ellos, están oponiéndose a ellos, están persiguiéndolos, están matándolos, están haciéndoles daño. Y ante esta situación, el propósito de Pedro al escribir esta sección es animar el corazón de estos cristianos que están sintiendo en carne viva su debilidad. Saben que ese es uno de los pasajes más difíciles de entender. Varios comentaristas dicen que probablemente uno de estos pasajes que está por acá, donde dice que Cristo predicó a los muertos, es quizá probablemente el pasaje más difícil de interpretar de la Biblia. El punto es que es confuso. Y eso puede hacer que nos desviemos la atención a entender el propósito que Pedro está teniendo al escribir esto, que es animar a cristianos que sienten en carne viva su dolor, su debilidad, su aparente derrota. Y Pedro les está diciendo, ese camino de aparente derrota y dolor es el camino que Dios ha establecido hacia una victoria eterna. Y es el mismo camino que Cristo caminó. Saben que hay muchos comentarios bíblicos profundos escritos sobre este texto. Y muchas veces te confunden más de lo que te ayudan. Es interesante porque yo, después de estudiar todos estos diferentes comentarios, lo que más me ayudó a entender finalmente, en resumen, el propósito y el mensaje de ese texto es una conversación con mi esposa. Porque esto es lo que está haciendo Pedro. Hablando a personas como tú y como yo, que se sienten que están perdiendo, que se sienten que son perdedores, que son insignificantes, que no son nada. Y el mensaje de Pedro en todo esto se podría resumir básicamente diciendo: You are not losers. Ustedes no son perdedores. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Bien sencillo, ¿no? Y nosotros necesitamos escucharlo. Porque en una sociedad que se opone a la iglesia, que se opone a los valores que tenemos, que se opone a la palabra de Dios, que se opone al evangelio, debemos ser recordados una y otra vez. Nosotros no somos los perdedores.
Al final, los fieles vencerán. Y ese es el resumen que yo tengo para esta sección. Es el mensaje de Dios para nuestra iglesia el día de hoy y para ti. Del apóstol Pedro para esos cristianos. Al final, los fieles vencerán. Ahora, Pedro les escribe animándoles no a que huyan de sus problemas, no a que busquen más comodidad, sino a que hagan algo impensable, a que abracen el sufrimiento con los dos brazos, el dolor e incluso el martirio, morir por Cristo, por el nombre santo de su Salvador, como un llamado que es glorioso y bendito. En otras palabras, Pedro anima a los cristianos a tomar la cruz para recibir la corona, sabiendo que al final los fieles vencerán. Y ese es el camino al que nos ha invitado el Señor. Ahora, Pedro desarrolla este mensaje diciendo: ustedes no son perdedores, ustedes van hacia la victoria que Cristo ha obtenido, en tres partes. Y voy a tener realmente dos puntos. Primero, en los primeros versículos, Pedro anima a los cristianos a abrazar el sufrimiento por Cristo como una bendición, como un privilegio. Pedro les dice que el sufrimiento fiel conduce a la victoria que Dios tiene asegurada para los suyos. Después, en la segunda parte, que es la más confusa, Pedro presenta a Cristo. Nos presenta a Cristo como nuestro perfecto ejemplo. Cristo demuestra que Dios ha establecido el sufrimiento como el camino fiel que conduce a la bendición y la victoria que Él tiene preparada. Y por último, en el capítulo 4, termina con unas oraciones prácticas. Pedro les recuerda que sufrir por Cristo conlleva vivir en santidad. Ahora, vamos a comenzar con este mensaje en los primeros versículos 13 al 17. Al final, los fieles vencerán, aunque estemos sufriendo. Aquí en este pasaje que vamos a leer, Pedro nos anima a abrazar el sufrimiento por causa de Cristo. Miren lo que dice versículo 13. Y vamos a ir lentamente por ese texto. Dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora miren este texto. ¿Cómo que quién es aquel que los puede hacer daño? Si ellos estaban sufriendo daño, ¿a qué daño estaba refiriéndose? Yo creo que el daño al que se refiere es un daño realmente importante. ¿Quién es aquel que puede dañarles de una manera significante para la eternidad? Nadie. De hecho, Jesucristo tuvo esa misma conversación diciendo: no teman a aquel que puede dañar el cuerpo. No, teman a aquel, a Dios, que puede condenar el cuerpo y el alma al infierno. Más bien, dice el texto, versículo 14: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La palabra bienaventurado se usa mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una persona que es próspera, bendecida, alegre, feliz. ¿Quién es esa persona? Aquellas que padecen por causa de la justicia. Y eso es algo muy raro que está diciendo el apóstol Pedro. Muy poco natural que la gente piensa. De hecho, no sé si ustedes escucharon esto
o han escuchado esto, yo lo escuché mucho mientras crecía, como un no creyente, con una familia no creyente, que cuando había un familiar que era cristiano y a ese familiar le pasaba algo o se enfermaba, todos los incrédulos de la familia venían y decían, mira, eso es lo que le pasa por seguir a Dios. Como es malo, es negativo, porque los que se vuelven cristianos le empiezan a pasar cosas malas. O sea, el ver la enfermedad en el cristiano le servía como una excusa más para continuar en su incredulidad. Porque todo sirve como excusa para continuar en la incredulidad. Pero Pedro dice que los cristianos padecen por causa de la justicia y son bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis, es decir, atemorizar, tener miedo por temor de ellos. No les tengan miedos, ni os conturbéis. No se desanimen, no se decaigan. No se pongan en crisis por esta situación, ni se depriman. No, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Esa palabra santificad se usa en el Padre Nuestro cuando Jesús nos dice que así debemos orar: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Que el nombre de Dios sea tratado como santo y digno y glorioso en todo el mundo. Y aquí Pedro está usando la misma frase para decir, en vez de vivir atemorizado, paralizado por el temor a qué tal si me enfermo, a qué tal si alguien me hace algo, a qué tal si me pierdo mi trabajo, en vez de hacer eso, busca primeramente la gloria de Dios. Sea un hombre y una mujer entregada completamente a su gloria, a que su nombre sea tratado como santo, a que sea alabado y adorado. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Es decir, no solo Pedro les está dando instrucciones pasivas, aguanten el sufrimiento, sino que también les da instrucciones de atacar. Sean personas que responden. ¿Cómo responden? Con mansedumbre, con reverencia, predicando el evangelio, presentando defensa. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Vivan de tal manera que sean, como dice el apóstol Pablo, a los pastores, irreprochables. Irreprochables. Que cuando alguien les acuse de algo, digan, no, eso no puede ser. Es una persona que yo la he visto en su familia, en su trabajo, en la iglesia, en todos lados. Es una persona que no se comporta así. Que no es creíble las acusaciones. Yo tengo una historia graciosa y triste sobre eso. Es que cuando yo era niño, yo era un muy buen estudiante. Y siempre, yo no tenía muchos como que amigos, pero siempre era muy amigo de la profesora o la maestra de la clase. Una vez, yo recuerdo, me había peleado con un niño y era un niño grande. Pero ahí estaba, ¿no? Peleando y de repente se acaba la discusión, se acaba la pelea, el niño se está yendo y no recuerdo, fue hace mucho tiempo, yo no recuerdo exactamente por qué. Pero yo me le voy encima corriendo y le doy una patada en la espalda. Y ya después, me voy y en fin, eso fue en el recreo. Él va y dice, le voy a decir a la maestra. Y él va y le dice a la maestra, mire, Luis David me dio una patada aquí, hizo esto. Y la maestra, ¿qué le contestó?
No, no te creo, eso es imposible. Y yo así como que, o sea, eso es un ejemplo triste y gracioso de cómo la buena reputación funciona. Pero es así, hermano. Yo lo hice, eso estuvo mal. Pero el punto es, ella había visto tantas veces que yo me portaba bien que decía, yo no puedo creer. Y el punto que Pedro está haciendo en el versículo 16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Y termina diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo quiero simplemente que terminemos este punto viendo algunas lecciones prácticas que aprendemos aquí. Primero, Dios ha establecido el sufrimiento temporal de los cristianos. Mira el versículo 17. Dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Acaso Dios ha determinado que los cristianos sufran? La respuesta es sí. Aunque sea difícil de aceptar y básicamente imposible de entender, Dios ha diseñado la vida cristiana para que incluya sufrimiento. Es parte de su voluntad. Ahora yo quiero recordarte dos cosas. Primero, esto no debería sorprendernos. ¿Cómo puede ser que es parte de la voluntad de Dios que los cristianos sufran? ¿Por qué? Recuerda cuál es el llamado que Cristo te hizo. ¿A qué te llamó Jesús? A que tomes tu cruz y lo sigas. Déjalo todo, toma tu cruz, sígueme. Y la invitación a tomar la cruz es una invitación a morir una muerte extremadamente dolorosa y humillante. Sería raro, ¿no? Decir, bueno, yo obedecí a una persona que me dijo que lo siguiera hacia una muerte dolorosa y adivina qué, enfrenté dolor. Bueno, la invitación de Cristo es muy clara. No es fácil seguirle. Es tomar la cruz. Sin embargo, eso no debería tampoco desanimarnos. Porque todo lo que Dios ha establecido en la vida cristiana, al final, es para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no incluyó sufrimiento en la vida cristiana porque Él le gusta vernos sufrir. Aunque nuestras mentes limitadas no logran comprender lo que está haciendo Dios y sus planes, sí podemos confiar en que Él está en absoluto control y está dirigiendo todas las cosas según su amoroso y bondadoso propósito. Y yo te digo algo, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida en el presente que nosotros por nuestra capacidad limitada de pensar decimos, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera evitado que sucediera esto en mi vida. Si yo tuviera el control, yo hubiera hecho que este dolor no pasara. Pero te aseguro que cuando estés en el cielo, en la eternidad con el Señor, vas a ver atrás a ese momento y decir, qué bueno que yo no soy Dios y yo no quité esa situación. Qué bueno que eso pasó. Qué bueno que esa temporada difícil sucedió en mi vida. Hoy no lo vas a entender, jamás.
Pero cuando estés con el Señor, vas a obtener un mejor entendimiento. No uno perfecto, tú no vas a ser Dios, pero un mejor entendimiento de los propósitos del Señor. Y al final decir, tiene sentido. Y si no me creen, imagínense el entrenamiento de los soldados. Y decir, es que me pusieron a hacer esto. Llega el fin de semana. Esta semana me pusieron a hacer esto y me dolió muchísimo y casi me moría y hice no sé qué cosa. Y ya después, pregúntale 20 años después, cuando sea un miembro de la élite de los soldados que esté teniendo que usar todas esas habilidades para mantenerse vivo y para cumplir sus misiones. Y le dices, oye, una pregunta. Si tú pudieras volver al pasado, ¿quitarías todos esos entrenamientos difíciles? Para nada. Todo eso es lo que me hizo lo que soy hoy. Si yo no hubiera tenido todo ese sufrimiento, ya me hubieran matado. Mi punto es este. No podemos ver cómo es que nos beneficia esto que Dios ha establecido en el presente para nosotros. Pero podemos confiar que es bueno para nosotros, porque Él lo dice en su palabra y que le glorifica a Él. Amén. Otra lección que aprendemos de este pasaje es que para el cristiano el sufrimiento nunca es pérdida, siempre es ganancia. Pedro les está diciendo, ustedes son bienaventurados. Dice, ¿cómo puede ser? Porque ustedes no están perdiendo al sufrir injustamente. No están sufriendo pérdida, están obteniendo ganancias. El sufrimiento no es pérdida. Observa el apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo. Él perdió absolutamente todo por seguir a Cristo. Perdió su reputación, perdió su dinero, perdió sus contactos, perdió su estatus social, perdió su autoridad con la gente y con la gente en la política y en los círculos religiosos. Sin embargo, ganó infinitamente más de lo que perdió. Él mismo escribió esto, Filipenses 3, 7 al 10. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso, Jesús explica el costo que debemos pagar, que tú y yo debemos pagar para seguirlo, como el costo que debemos pagar para obtener un tesoro valiosísimo. Dice Jesús en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Ahí está el costo. Vendió todo lo que tiene el hombre. Dice, ay, pobrecito, ya no tiene nada. Vendió su casa, vendió su carro, vendió su ropa, vendió la comida que tenía, vendió todo lo que tenía. Pobre hombre. ¿Para qué? Dice, para comprar el campo donde estaba el tesoro. Las pérdidas que sufrimos como cristianos no son realmente pérdidas, porque estamos dando todo esto por un tesoro infinitamente valioso que es Cristo. Siguiente lección que aprendemos acá es que para el cristiano sufrir es un honor, sufrir por Cristo es un honor y un privilegio. Y esto es algo increíble. Debes recordar que para un cristiano
no debería ser humillación el morir por Cristo, el ser echado de su trabajo por Cristo, el perder a su familia por Cristo. Hechos 5, 40-42 dice: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron a los apóstoles y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrentas por su nombre. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Por eso debe haber un cambio de mentalidad en nosotros y decir: si padezco por la justicia, es un llamado honroso, honorable. Y por último, una última lección de este pasaje: el sufrimiento muchas veces provee una oportunidad para expresar el evangelio. Ese es a donde se enfoca Pedro en este primer punto. Dice versículo 15: sino santificad a Dios como el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La palabra defensa ahí, la palabra apología, de donde viene apologética, la defensa de la fe. Prepárense para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué van a demandar razón de la esperanza que hay en ustedes? Porque no pueden creer cómo ustedes reaccionan ante el sufrimiento. Porque no pueden creer que ante tal adversidad, dolor, enfermedad, sufrimiento y pérdida, ustedes parecen personas que son fuera de este mundo. Y dicen: ¿por qué? Eso significa: preséntanos razón de tu esperanza. ¿Por qué te comportas así? Y esa es la oportunidad que te ha dado el Señor para ofrecer defensa del evangelio, defensa de la esperanza que hay en ti, pero con mansedumbre y reverencia. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hermanos, esto siempre ha sido, por todas las épocas, siempre ha sido un distintivo de los cristianos verdaderos. Que Dios usa sus sufrimientos para la proclamación del evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Piensa en los antiguos mártires que no se quedaron en el pasado. Hoy en día siguen habiendo más y más mártires. Personas que mueren por ser cristianos. Los matan. Los musulmanes constantemente, hoy en día, persiguen a los cristianos. Los gobiernos comunistas han matado muchísimos cristianos. Siempre se levantan diferentes poderes políticos y religiosos que matan cristianos. Y ellos, los mártires, siempre han sido grandes testigos ante todo el mundo y ante todas las épocas de cuánto vale el Señor Jesucristo. Muchas personas se han convertido por ver, muchos de los que matan a los mártires se han convertido por ver cómo ellos han sobrepasado por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios en ellos los sufrimientos con alabanzas al Cordero que fue inmolado.
regocijándose de que son dignos de morir por Él. No porque son superhumanos, sino porque la gracia de Dios estaba con ellos en esos momentos para dar testimonio. También muchos de ustedes, muchos cristianos en nuestros días, han podido ser testigos en los contextos en los que están cuando pasan momentos de crisis. Muchas veces ven a los cristianos reaccionando de una manera diferente en los momentos de crisis. Hubo un tornado, ¿cómo reaccionaron los cristianos? Hubo una situación de corrupción masiva en el banco entre los empleados. ¿Quiénes son cristianos y cómo ellos reaccionaron? ¿Dónde está su rol? Hubo un terremoto, hubo un incendio y se quemaron las casas. Año tras año yo he visto y escuchado de hermanos que han reaccionado de una manera diferente a la que el mundo reacciona. Y los bomberos llegan y dicen, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué no estás tirada en el piso diciendo, mi casa se quemó? Porque Jehová es mi porción. Y dice, ¿Cómo? Los momentos de crisis muchas veces son oportunidades que el Señor da para ofrecer testimonio. Y por último, antes de terminar con esto, quería recordar a nuestra hermana Rosita, que en sus últimos meses, cuán doloroso y difícil fue el avance del cáncer, cuán fuerte y valiente y fiel fue ella en intentar luchar con todas sus fuerzas por dar un testimonio fiel de fe en Cristo en sus últimos días, especialmente a sus hijos y a sus nietos, para que no fueran desperdiciados sus últimos días, sino que Dios los usara como testimonio del Evangelio. Y eso es diferente. Y eso no es distinto a lo que Pedro está expresando en este texto. Vamos a pasar al segundo punto, que es, solo tengo 2 puntos en este sermón, para terminar este pasaje, recordando que al final entonces los fieles vencerán. Y ese es el ánimo que tenemos en medio del sufrimiento, en medio de las crisis, en medio de todas estas situaciones. Pero Pedro quiere hacer un último punto, que al final los fieles vencerán como Cristo lo hizo. Él quiere poner nuestros ojos en Cristo y ver cómo Él, Cristo, fue juzgado injustamente, sufrió y padeció injustamente y fue fiel en medio del sufrimiento, sabiendo que su victoria se acercaba. Y yo quiero que tú te imagines a Jesucristo en el camino del Calvario tomando su cruz y que alguien le hubiera dicho, eres un perdedor, eres insignificante, estás derrotado. Y si uno lo ve con los ojos humanos y terrenales, diría, ¿acaso no es obvio? Pero ¿qué diría Cristo mientras se dirige al Calvario con su cruz? Si alguien lo acusa de ser un perdedor. No sabes, ni te imaginas lo que va a suceder. Se ve como una derrota, sí. Pero es una victoria que ni los demonios están anticipando. ¿Por qué Pedro está diciendo esto?
Porque la vida cristiana es exactamente así, hermanos. Es volver a caminar el camino hacia el Calvario en esta vida terrenal, tomando nuestra cruz, mientras alrededor nos dicen, eres un perdedor. Y uno puede decir, no sabes lo que va a suceder. Al final, los fieles vencerán. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjate la palabra también, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ustedes están padeciendo, pero también Cristo padeció. Él no les está diciendo que hagan algo que Él no hizo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo sufrió injustamente, ese es el punto de Pedro. Como los cristianos perseguidos sufren injustamente, pero su sufrimiento estaba lleno de propósito, llevarnos a Dios, un propósito glorioso y eterno. Piensa en eso. Siendo a la verdad muerto en la carne. Es decir, no fue simplemente una apariencia de dolor. Él de verdad murió. De verdad, entre comillas, lo derrotaron. Pero vivificado en espíritu. Él resucitó. Y qué hermosa canción, ¿no?, que cantamos. Celebrando la resurrección poderosa del Señor. Como literalmente las piedras se rompieron. Literalmente hubo un terremoto. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aunque Cristo fue muerto, al final recibió la victoria de la resurrección. Así también nosotros, cuando llevamos la cruz, es una evidencia de que estamos encaminándonos hacia la corona de la victoria. Miren el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Como les digo, este pasaje es famoso por ser uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Ahora, hay muchas interpretaciones de esto y hay cosas que confunden. Por ejemplo, la palabra predicó confunde. Porque muchas veces usamos la palabra predicó para decir alguien evangelizó, predicó. Está buscando que alguien sea salvo. Pero la palabra predicó puede significar también anunció, proclamó, expresó. Él proclamó a los espíritus encarcelados. La otra pregunta es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Pero primero, yo quiero que te des cuenta de algo. Y es la sucesión de estos eventos. Muchas veces uno piensa, bueno, ¿cómo que predicó a los espíritus encarcelados? Imagino que murió en la cruz, fue a la tumba y en ese momento fue que predicó a los espíritus encarcelados. El texto dice que murió, pero fue vivificado en el espíritu. Y después menciona que también fue y predicó. Es decir, es algo que es después de la resurrección. Y es algo que hace en el espíritu, lo cual es algo que confunde un poquito más. Dice, en el cual, es decir, en ese Espíritu Santo, Cristo fue y se proclamó o se hizo evidente y se expresó su victoria. Y esa es la pregunta, ¿qué es lo que se predicó? ¿O qué es lo que se hizo evidente y se expresó? Su victoria. Su victoria se hizo evidente a los demonios. A los demonios que en este texto Pedro los está usando como una comparación de aquellos que los persiguen a ustedes. Esos que creen que ustedes son derrotados, esos que creen que ellos tienen la victoria, así fueron los demonios, ¿no? Creyendo, el Cristo está derrotado, matamos a Jesús, tenemos la victoria, fue vivificado en el Espíritu y se expresó y se manifestó a todos sus enemigos
la victoria. Esa es la interpretación que yo estoy defendiendo. Ahora déjame decirlo de una manera más organizada. ¿Qué quiere decir este texto? Después de su resurrección, la victoria de Jesús fue proclamada, anunciada, celebrada o hecha evidente mediante el omnipresente Espíritu Santo a toda creación, visible e invisible. De hecho, es interesante que la Gran Comisión, Jesucristo al resucitar, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Especialmente fue hecha evidente a los espíritus encarcelados o a los demonios. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Algunos dicen que se refiere a cristianos. Eso, yo no creo que esa sea una buena interpretación. Otros dicen que los espíritus encarcelados fueron pecadores, hombres pecadores en la época de Noé. Pero lo más probable es que se refiera a demonios. ¿Por qué? Porque se les llama espíritus. Y eso es un lenguaje que usualmente en la Biblia se refiere a ángeles. Por ejemplo, en Hebreos 1:14 se le llama a los santos ángeles de Dios espíritus ministradores. Ahora, en Marcos 1:27 se le llama a los demonios espíritus inmundos. Y además, la Biblia no suele referirse a las personas como espíritus. Bueno, continuamos. Pedro menciona esto porque los espíritus encarcelados creían que tenían victoria sobre Cristo cuando fue crucificado. Así como los que persiguen a la iglesia creen que son los victoriosos cuando oprimen a los cristianos. Pero al final fue Cristo el que proclamó su resurrección y exaltación, que Él tiene la victoria final sobre sus enemigos. Asimismo, en nuestra resurrección se proclamará quiénes son los verdaderos victoriosos, los cristianos, y no los opresores. Porque al final, los fieles vencerán. Y es el punto del apóstol Pedro. Vamos al versículo 20. Por cierto, cada versículo es problemático en este pasaje. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Qué significa esto? Estos demonios están involucrados en la época del arca de Noé, diciendo que desobedecieron. Bueno, esa es la explicación que tengo. En la época de Noé leemos que la humanidad entera se había corrompido, ¿verdad? Por eso vino el diluvio. Pero hubo un pecado que se narra como el clímax de la perversión humana, luego de la cual viene el diluvio. Génesis 6, que comienza la narrativa del diluvio, comienza con este pecado. Génesis 6, 1 al 2 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Eso fue en la época de Noé, como está diciendo Pedro. En esa narrativa, los demonios estuvieron involucrados de alguna forma en unirse sexualmente a dos grupos que no debían unirse. Y mediante esa unión surgieron gigantes, dice la Biblia, hijos con gigantismo y mutación. Toda esa corrupción sexual y mezclada con satanismo fue el colmo de la pecaminosidad de la generación de Noé que murió en el diluvio. Ahora, yo no sé no estoy diciendo de qué manera exactamente estuvieron involucrados los demonios ahí, porque es difícil pensar en la actividad sexual, porque Jesucristo dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. De alguna forma estuvieron involucrados, ya sea poseyendo hombres corruptos, de alguna forma. Y Pedro está haciendo alusión a estos demonios. Y de alguna forma también los seres humanos en esa época participaron voluntariamente con este deseo
de unirse sexualmente en esta mezcla entre satanismo y corrupción y moralidad sexual. ¿Qué sucedió con esos demonios? La Biblia es súper clara con eso. Judas 1:6 dice: a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los guarda en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y segunda de Pedro, mismo apóstol, segunda de Pedro 2:4 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y eso es lo que Pedro está diciendo de estos ángeles o ángeles caídos, demonios, que desobedecieron en la época de Noé. Y luego se enfoca, y dice el texto, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué ahora Pedro está mencionando a la familia de Noé que fue salva? Otra vez, él quiere conectarlo con la situación de los cristianos. Él está diciendo lo siguiente: así como la familia de Noé, 8 personas en un mundo entero lleno de corrupción, se sentían insignificantes, perdedores, derrotados, débiles, pero al final Dios les dio la victoria a ellos. Así los cristianos en ese momento que estaban siendo perseguidos, que eran una minoría pequeña, podían sentirse insignificantes y derrotados en un mundo que se oponía a Cristo, pero al final Dios le dará la victoria a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pedro con estas personas que fueron salvadas por el agua. Y luego termina hablando del bautismo. También complejo, porque dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lo que Pedro está diciendo es que el bautismo corresponde, se conecta con el diluvio. Y muchas veces nos cuesta pensar en estas dos cosas conectadas porque se ha olvidado en la época de ahora que el bautismo no es solamente algo feliz. Que el bautismo simboliza dos movimientos: el movimiento hacia abajo y el movimiento hacia arriba. El bautismo significa juicio y rescate. El diluvio significa juicio y rescate. Y el punto es que Dios, cuando alguno se bautiza, está reconociendo: yo soy un pecador y admito que soy un pecador y que merezco el juicio de Dios, y voy a ir bajo las aguas del juicio de Dios de la mano de Jesucristo, sabiendo que voy a pasar a la salvación y victoria a través del juicio. Así como en la cruz Jesús obtuvo su victoria y salvación para nosotros a través del juicio. Eso sucede una y otra vez en la Biblia. Entonces, el bautismo corresponde a las aguas del diluvio porque al sumergirse en las aguas, una persona simboliza el haber muerto, condenado por las aguas del juicio de Dios. Cuando alguien se bautiza, reconoce que es pecador y merece juicio. Pero el bautismo no solo es entrar en el agua, sino que también es salir del agua, simbolizando la resurrección. Que es lo que termina por la resurrección de Jesucristo, termina el versículo. Pero ¿qué significa cuando dice que ahora el bautismo nos salva? Bueno, no significa que las aguas producen salvación. Significa que así como Dios usó las aguas para declarar públicamente la victoria de Noé y su familia como sus escogidos, ahora Dios también usa las aguas para declarar públicamente
la victoria eterna de los cristianos, la salvación de sus escogidos. El bautismo no produce salvación, así como las aguas del diluvio tampoco producen salvación, sino que anuncian la salvación de Dios. Entonces la pregunta, ¿quién nos salva entonces? Dios. Dios nos salva. Solamente hay un Salvador. O sea, no. Y eso es lo que vemos a continuación. Dice, Pedro aclara, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro termina su discurso volviéndose a enfocar en la victoria suprema de Cristo sobre todos sus enemigos. ¿Por qué hace eso? Porque el sufrimiento de Cristo lo llevó a su victoria. De la misma manera, nosotros debemos abrazar el sufrimiento justo y santo, padecer el sufrimiento justo y santo, enfocado en el nombre de Dios, sabiendo que todo eso nos está llevando a la victoria y gloria eterna. Entonces, hermanos, todo este pasaje complicado, como les estaba diciendo, tiene un significado bien práctico. Y es que Pedro trata de animar a los cristianos que sufren opresión. Cada vez que estés sufriendo tú, no pienses que estés derrotado. Más bien recuerda que Cristo obtuvo su victoria mediante una aparente derrota. Así también nosotros debemos obtener nuestra victoria mediante una aparente derrota. La victoria de Cristo entonces nos hace invencibles. Es imposible que los fieles sean derrotados, porque al final los fieles vencerán. Pero vamos a intentar matarlos, imposible. Vamos a intentar quemarlos vivos, imposible. Vamos a intentar humillarlos y oprimirlos. Es imposible que derroten a los fieles, así como fue imposible que derrotaran a Cristo. Si la victoria de Cristo nos hace invencibles, entonces, ¿cómo debemos caminar en esta vida? Pedro concluye con esta aplicación. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El amor conlleva sacrificio, el sacrificio duele, pero vale la pena. Vive como Cristo, ama. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué vida tan desperdiciada es ser invencible, ser una persona completamente unida a Cristo y decir, déjame vivir como el mundo, como la generación condenada y perdida. No, tenemos que vivir como el reino de Cristo en esa tierra. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, versículo 3 nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Rechacen todo eso y elimínenlos de su vida. A eso le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desilusión. ¿Acaso a ustedes no les ha pasado? ¿Cómo que tú no tomas? Te preguntan. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Les parece, versículo 4, 1 Pedro 4:4, a eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, a Dios. Al final, los injustos e incrédulos serán juzgados y condenados. En vez de ver a los que nos persiguen como invencibles enemigos,
debemos verlos como miserables condenados que no se dan cuenta que su tiempo está por acabarse. Son ciegos. Escucha esto. Son ciegos corriendo sin freno a un abismo de destrucción. Y mientras van corriendo ciegos a un abismo de destrucción, se burlan de los cristianos que no corren con ellos. Y esa es una perspectiva correcta y bíblica de los que nos persiguen y nos ultrajan. Ellos no tienen ninguna ventaja, hermanos. Aunque tengan un Mercedes y 3 casas y muchas vacaciones, ellos no son más afortunados. Son ciegos corriendo sin freno hacia un abismo de destrucción. Y muy pronto se les va a ir la vida. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Termina Pedro diciendo esto: para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir Pedro que ha sido predicado el evangelio a los muertos? Esto es lo que quiere decir: que el evangelio fue predicado no solo a los cristianos que están sufriendo, que dicen, bueno, sigo aguantando sufrimiento y opresión y dolor y humillación, que los incrédulos pueden decir, bueno, pero tienen quizá esperanza de que algo pueda cambiar en sus vidas. No. También fue predicado a cristianos que luego murieron. Ya sea por enfermedad o por persecución, estaban muertos. Y los incrédulos decían, bueno, ya no hay forma que pueda cambiar su vida. Ya no hay forma de que Dios después, más adelante, pueda demostrar que, sí, hay una bendición de Dios sobre ellos. Esta gente sufrió, fue humillada y murió. Y ahí está en la tumba. ¿Cómo que son victoriosos? Bueno, dice Pedro, por eso, por esa victoria que tenemos, también ha sido predicado el evangelio a los muertos. A los que han muerto, para que sean juzgados en carne según los hombres, según la apariencia de los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, el evangelio fue predicado a cristianos que luego murieron, y esos cristianos que murieron son victoriosos aún al haber muerto, y los incrédulos los juzgan según la carne, es decir, los critican superficialmente y sin conocimiento, pensando terrenalmente, pero no se dan cuenta que esos creyentes nunca murieron. Ellos viven por el Espíritu de Dios. Fíjate otra vez lo que dice el texto. Pero viven en espíritu según Dios. Juan 11, 25 al 26 es un versículo que a mí siempre me impresiona. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Dice, ¿cómo que no morirá jamás? Esta escena estaba hablando de Lázaro que estaba en una tumba. No cuenten eso como muerte. La vida eterna que por el Espíritu tenemos todos nosotros es tan suprema que esto de morir terrenalmente, dice, no cuenta. Los cristianos, dice Jesús, son invencibles, inmortales. Y si creen en mí, jamás morirán. Por lo tanto, nos aferramos a nuestro Señor, a nuestra vida, siendo invencibles, sufriendo persecución injustamente, buscando vivir para su gloria. Y debemos perseverar. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Así que, ¿qué concluimos? Que para el cristiano el sufrimiento es una realidad triste y dolorosa, pero vale la pena mantenerse fiel en medio del sufrimiento, porque al final los fieles vencerán. Por lo tanto, esa semana tomemos la cruz con gozo, sabiendo que recibiremos la corona. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú con tu iglesia, ayudándonos a fortalecernos en la gracia de Jesucristo y de tu palabra cada día para caminar con la victoria que tú has obtenido para nosotros en la cruz. Que vivamos, Señor, para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.